sé si se lo habían preguntado, cuando Jesús habla de un reino de Dios que viene. ¿Cómo así que viene? Es decir, que está en el futuro y se está acercando. ¿No es Dios el rey de toda la creación? ¿No dice el Salmo 47:7, Dios es rey de toda la tierra? Literalmente dice, Dios es rey de toda la tierra. En estas porciones que hemos leído, que si se dieron cuenta las dividimos, esta pequeña interacción entre Jesús y sus discípulos, que empieza en el capítulo 8. Jesús ahora toma un camino diferente en cuanto a su ministerio. Les empieza a decir claramente cuál es su misión aquí en la tierra. Les revela cuál es la naturaleza de su ministerio entre nosotros. En concreto, Él debía morir para resucitar. Esa es la idea del capítulo 8. Era necesario que la salvación de su pueblo llegara a través de su vida y de su muerte. De su vida para darnos justicia y de su muerte para tomar la condena. También les dijo a sus discípulos que el camino de ellos era semejante al de Cristo. Era como aquel que toma su cruz y que le sigue. Jesús les dijo que había muchos, además Jesús le dijo que había muchos dentro de ellos que no probarían la muerte, que no gustarían la muerte, dice él. Es decir, que no morirían sin antes ver el reino de Dios venido con poder. Eso es lo que le dice Jesús. Es difícil determinar quiénes son los receptores de ese mensaje. ¿Con quién estaba? ¿Será que eran los 12? ¿Eran los 70? ¿O era toda la multitud? Lo claro aquí es que dentro de ellos, muchos o pocos, algunos verían destellos del reino de Dios, como es llamado este sermón, los destellos del reino de Dios, dentro de no mucho tiempo. Nuevamente, ¿cómo así que el reino de Dios venido con poder? ¿Qué debían esperar realmente? ¿No estaban ya bajo el reino de Dios? ¿Cuándo dejó de gobernar Dios sobre el mundo? ¿Qué debían entonces esperar? Seguramente muchos de ahí se fueron con la expectativa de esa profecía, este reino de Dios que vendría con poder. Pero solamente quisiera que imaginaran cuál era la perplejidad de cada uno al saber que después de todo lo que estaba pasando, él sería igualmente golpeado, sería humillado y sería muerto. Y no solo eso, sino que debía compartir un destino similar al de ellos. No solamente les está anunciando que él lo van a golpear y lo van a matar, sino que probablemente los discípulos también seguirían ese camino. Ellos debían experimentar el mismo sufrimiento, el cual todos deberíamos estar dispuestos a tomar. Pero, versículo 2, leamos el versículo 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. La conexión de esos pasajes, recordemos que la división de los capítulos no es inspirada. Eso no, cuando Dios entrega su palabra, no venía en capítulos ni versículos. Eso se hace varios cientos de años después, primero capítulos y después versículos. Entonces podemos ver que realmente la conversación que tiene Jesús con sus discípulos a partir del capítulo 8 termina al principio del capítulo 9 con el primer versículo, diciéndole a todos, después de decir yo voy a morir y resucitar y ustedes deben llevar su cruz y seguirme, también les hace una especie de promesa. Les dice, algunos de ustedes no probarán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios venido con poder. E inicia la siguiente parte de la historia diciendo 6 días después. Es decir, que hay una especie de conexión de ideas, de dos eventos diferentes, pero una sola idea que trata de conectar. Y vamos a ver que hay una unidad entre este pasaje y otros testimonios de los mismos Pedro y Juan. Entonces Jesús los lleva aparte y al parecer va a empezar a cumplir esta profecía. Él toma a sus discípulos más íntimos, es decir, sus mejores amigos, si quieren verlo así, que son Pedro, Jacobo y Juan. Al menos 2 de ellos son grandes piezas en el avance del reino de Dios en Hechos. Y Jacobo, pues, el primer mártir, ¿no? El primer mártir
apóstol de ellos. No sabemos a ciencia cierta por qué ellos 3, por qué no los 12, pero puede plantearse que tal vez hay una estrecha amistad y pues les da el privilegio a ellos de experimentar lo que va a suceder. Aquí el texto dice que los llevó a otro lugar, a un monte. Esta idea es importante, que los lleva a un monte y después dice que se transfiguró. No sé qué entienden ustedes por transfigurarse, pero creo que está fuera de toda nuestra experiencia, ¿verdad? No sé si alguien aquí se ha transfigurado alguna vez, yo no creo. Pero es una acción que realmente ninguno de nosotros ha experimentado. Trans viene de cambio y figura también se traduce como figura en nuestro idioma. ¿Cómo así? ¿A qué se refiere con transfigurarse? Dentro de las muchas formas que pudo tomar esto y que no se nos narra, por lo menos hay una segunda. Sigue diciendo el versículo, veamos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Eso es lo que pasó. Su ser, digamos que era igual, pero diferente. Era igual porque no dejó de ser un ser humano. Él no deja de ser un hombre. Al parecer sus facciones físicas eran exactamente iguales, porque lo reconocen. Saben quién es. Definitivamente no cambia de rostro, no cambia de nariz, no cambia de ojos. Simplemente cambia en otro sentido. Ellos sabían que la persona que estaba allí era Jesús, lo podían reconocer. La diferencia era que había una luz que salía de él y de todo lo que él tenía. Y si ellos eran buenos descendientes de Israel, de Jacob, debían haber recordado un episodio similar en Éxodo capítulo 34. Acompáñenme a Éxodo 34. Dice el versículo 1: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Recordando un poco la historia, Dios habla con Moisés y le dijo que subiera con él a esa montaña. Vean las similitudes aquí y las diferencias. Dios estaba con él cuando le habló. Vean esta paradoja. Dios estaba con él cuando le habló, pero quería mostrarle el monte. También le estaba diciendo que ahí lo iba a encontrar. Y realmente lo que iba a encontrar ahí también era un destello de gloria. Moisés subió al monte con 2 tablas lisas. En el contexto, al parecer ya ha roto las primeras y les va a dar el segundo juego, el extra. Y sigue diciendo: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Es decir, que la tronante voz de Dios exclama esas palabras diciendo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Eso es lo que le dice Dios a Moisés. Sigue diciendo el pasaje: y descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Versículo 9. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Moisés pensó que iba a morir. ¿Quién puede mirar al Señor sin morir? Tenemos una experiencia similar del profeta Isaías, cuando ve a Dios y piensa que va a morir, lo exclama. O el profeta Habacuc, cuando él dice que es imposible que Dios vea maldad.
Versículo 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse. Nuevamente tenemos aquí a alguien que resplandece por la gloria de Dios, y tiene miedo también. Tiene miedo las personas que lo ven, lo pueden reconocer, pueden saber que es él, pero al mismo tiempo tiene algo diferente, al punto que pueden tener miedo. Hasta el sumo sacerdote Aarón, quien era su hermano, también estaba maravillado por el resplandor con el que Moisés bajó. Nunca había visto nada igual, pero Moisés irradiaba la luz de Dios. Cristo irradiaba su propia luz. Esa es una gran diferencia. Él es la luz del mundo, pero también es la luz del principio de los tiempos. Hebreos 1:3 dice que Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él no tenía que recibir el resplandor de nadie, siendo él mismo de la sustancia de Dios, siendo él mismo el resplandor de su gloria. Y efectivamente Moisés confirmó su ministerio, confirma el ministerio de Jesús. Dice el versículo 4 de Marcos: y le apareció Elías con Moisés, que hablaba con Jesús. Moisés y Elías aparecieron junto a él, los 2 personajes más grandes de la profecía divina. Moisés, quien dio la ley a su pueblo, y Elías, el más grande obrador de milagros y señales. Sigamos con la lectura, versículo 5. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Dice aquí que Pedro quería hacer 3 enramadas para cada uno de los personajes que se encontraba ahí. Una enramada es una especie de ranchito, de choza, una estructura sencilla hecha de palos grandes y hojas encima que servía como lugar de descanso para estar un rato. En otras palabras, lo que Pedro quería hacer es alargar un poquito la conversación que estaban teniendo, porque dice acá que Jesús está hablando con Elías y con Moisés, que habrán estado hablando entre las muchas cosas que pudieron haber hecho. Él lo que quería entonces era que esa participación, ese momento especial se extendiera un poco más. No sé si nosotros hubiéramos reaccionado diferente a Pedro. Tal vez no hubiéramos pedido hacer las enramadas, porque no sabemos cómo, pero por lo menos sentarnos y quedarnos un rato más. Pero dice acá que Pedro no sabía lo que hablaba, porque estaba espantado. Recuerden que el autor de Marcos no es Marcos, es Pedro. Marcos es solamente el escriba de Pedro. Imaginen a Pedro citándole a Marcos, contándole y diciéndole: cuando pasó esto yo no sabía qué hacer, yo no sabía qué decir, y dije lo primero que se vino a mi mente, porque tenía miedo. Todos decimos sin razones como él, cuando no sabemos qué decir, especialmente cuando tenemos miedo. Y Pedro lo confesó, se lo confesó a Marcos, y Marcos lo escribió. Dice el versículo 7: entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oí. Y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Bueno, el momento se acabó, no duró mucho. Aquella visión de la gloria del Hijo de Dios se terminó. El Hijo de Dios, que es verdadero Dios y verdadero hombre, había mostrado con menores restricciones su divinidad.
la divinidad de Jesús estaba restringida en su ministerio en la tierra. Sin embargo, en este momento se le permite algo más. Ahora regresaría al estado de humillación en el que se encontraba anteriormente. Aquella pequeña manifestación de lo que sería la plenitud del reino había terminado. Pero el momento termina, la historia no termina al terminar el momento, sino con la lección final. Dice, Dios desde una nube les hace sombra, llena el lugar y habla. Y lo que dice es, este es mi hijo amado. Recuerden que Moisés recibió la ley en el monte Sinaí, mientras Jehová llenaba el monte de su gloria a través de una nube que cubrió también el monte. Elías, en una forma similar, cuando muere, cuando es tomado realmente, es tomado entre las nubes para el cielo. Jehová lo toma para sí. Ahora, esa misma nube se acercaba para decirles. A Moisés lo aleja y lo trae, pero ahora la nube se acerca para decirles que su palabra no solamente iba a ser enviada, sino que la palabra ya estaba en medio de ellos. Tal como debían obedecer la ley que Moisés entregó, ahora debían obedecer a Jesús. A Él oírles. Debían obedecerle, porque Él era la misma presencia de Dios entre los hombres. En la Biblia se menciona un dicho para referirse a los mandamientos de Dios. No sé si lo habían escuchado. La ley y los profetas. La ley y los profetas es para referirse a la escritura, así decían los judíos. Y es que Moisés era el dador de la ley y Elías era el más grande profeta de Israel. Ahora tenían delante de ellos al hombre que sería algo más que un dador de la ley, sino la ley misma, y al más grande profeta, mucho mayor de obra que Elías. Y dice que Moisés y Elías se fueron. Y es que ya no había necesidad de ellos, porque Dios había puesto un sello de aprobación en su Hijo. La gloria que necesitaban ver no era la de Moisés ni la de Elías, era la de Jesucristo, el Salvador del mundo. Cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza, le dice que vaya con el pueblo de Israel y les hable. Y Moisés todo lo que quiere hacer es no ir. Cuando Dios se le aparece a Elías y le dice que vaya con Acab y con sus profetas, los profetas de Baal, todo lo que quiere hacer Elías es no ir también. Sin embargo, ahora ellos estaban delante de este mayor profeta. Y Dios le dice, si escucharon a Elías y a Moisés, escuchen a Jesús, escúchenlo a él. Versículo 9. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. El pequeño anuncio que al principio se había hecho sobre algunos que verían el reino con su poder, se había terminado hasta ver la resurrección de los muertos. Ellos habían probado algo del reino de Dios, porque la transfiguración sería solamente una parte de la gloria de Dios en la tierra y lo que sus 12 discípulos verían. Pero les recuerda otra vez que el camino a la gloria es la muerte, pero que le esperaba al final de cuentas la resurrección. No sabían qué significaba la resurrección. Probablemente sí sabían qué significaba la palabra resurrección, pero no entendían cómo encajaba esta palabra en el plan de Dios. Y ellos no se iban a quedar con la duda. Versículo 11. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y que hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. No entendían qué significaba la resurrección, pero no le preguntaron acerca de la resurrección.
le preguntaron acerca de Elías. ¿Qué tiene que ver Elías con la resurrección? Es que en lugar de hacer una pregunta directa, hacen una pregunta indirecta. Tal vez Jesús ya se los había explicado qué era la resurrección y qué era la muerte, y tal vez no lo habían entendido como solía pasar con ellos. Y en lugar de volver a preguntar y que los volvieran a regañar, tal vez hicieron otra pregunta. ¿Qué tiene que ver Elías con la resurrección? Lo acababan de ver, pero parece que esa manifestación no encajaba con su conocimiento acerca del reino de Dios. Aquí una pequeña remembranza histórica bíblica. Recordemos que antes que apareciera Jesús en el plano bíblico, en el Evangelio de Mateo, 400 años antes, Dios había mandado a su último profeta. Dios había traído la plenitud del reino a Israel durante los años de David, el rey David. Pero el pueblo se desvió a la idolatría y cada uno de sus descendientes que fue rey los llevó lejos de Dios. Dios entrega a Israel a Babilonia, los conquistan, los humillan, los saquean y los llevan a Babilonia. Esdras, Nehemías y Zorobabel se encargan de regresar a Israel después de pasados 70 años. Y nuevamente el pueblo de Israel se comportó rebelde. Dice Malaquías que maltrataban a sus esposas, se casaban con paganos, no diezmaban. Los sacerdotes descuidaban el templo y tampoco enseñaban al pueblo los caminos de Dios. Y por esa razón Dios se apartó de ellos durante 400 años hasta la venida del Mesías. Es decir, que 400 años antes de la venida del Cristo, el último profeta habló. ¿Y quién era ese último profeta? Era Malaquías. Ahí está un par de libros de Marcos. El último profeta de nuestro canon bíblico, que está en nuestras Biblias, en el Antiguo Testamento, es Malaquías. Y después de Malaquías, inicia el Nuevo Testamento con Mateo. Vamos a Malaquías capítulo 4. Malaquías 4 dice: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El día de Jehová será juicio para Israel, pero dice acá que los que aman a Dios nacerá como el sol, les nacerá como el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías les manda a cumplir la ley de Moisés, que les recordó en el monte Horeb. Ahora la confirmación era un nuevo monte, otra vez con Moisés, pero ya no era Moisés el importante. Ahora Moisés era el testigo, y Elías sería la otra confirmación. Jehová dice que mandará a su profeta Elías, y Elías hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Si no, él traerá maldición. Y Elías volvió, pero solo con ellos, con los discípulos, con 3 discípulos. Ni siquiera con todos los discípulos, solo 3 de ellos. Ni siquiera con los 70, mucho menos con la multitud. Dice acá
que Elías habría que volver. Y Elías volvió, pero solo volvió con los 3 y se fue. Este profeta, con el poder de la palabra de Elías, no era Elías. Elías tenía una dura misión de predicar el corazón duro de Acab al rey de su tiempo, y después mandó a matar a los profetas de Baal. Y Juan el Bautista predicó ante el duro corazón de Israel y les mandó volverse de sus malos caminos y ver a Cristo. Pero como en los tiempos de Elías, Jesús dice que no lo escucharon. No escucharon a Juan el Bautista, sino que lo mataron. Parece que no cumplió la misión. Pero Juan el Bautista, en el fin de su ministerio, les dijo a la multitud. Acompáñenme a Juan, capítulo 1. Versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes que mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vean todas las similitudes que hay entre los pasajes. Porque la forma en que vendría este nuevo Elías, es decir, el cumplimiento de la profecía de Elías, era en Juan el Bautista. Y la forma en que Juan el Bautista iba a hacer regresar el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, no era a través de su propio ministerio. Al contrario, a él lo mataron. Lo desecharon y lo mataron. Era a través de Jesús. Él dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Un Cordero que debía morir para quitar el pecado de su pueblo. Lo haría a través del Espíritu Santo, quien obra en los corazones de los hijos, para que amemos a Dios. El recordatorio de la muerte de Juan el Bautista, como el Elías que regresó, era el recordatorio de su mensaje, que el Hijo de Dios sería sacrificado como el Cordero Pascual. ¿Cómo así que resucitar? Porque debía morir como una oveja. ¿Por qué Elías? Porque debían recordar su mensaje. Y recuerden, lo saltamos, lo pasamos por alto, pero recuerden que Jesús les dijo que no dijeran nada hasta que resucitara. Hasta entonces hemos visto muchas veces diciéndoles a las personas no digan nada, y ahora empieza una nueva forma de comunicarse con ellos. No digan nada hasta que resucite. Ahora ya quedaba más claro. La resurrección sería la manifestación, otra manifestación más grande del reino de Dios entre ellos, y el punto de partida de su cruz. La resurrección sería el combustible para que los apóstoles fueran y llevaran el mensaje que haría volver el corazón de los hombres hacia Dios. Acompáñenme a la segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 16. Segunda de Pedro 1. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Este es Pedro. Juan también lo hizo. Juan 1, versículo 14.
Juan capítulo 1, versículo 14. Recuerden que ya leímos Juan 1, solo que al final del capítulo. Ahora vamos a leerlo al principio, bueno, en la mitad, versículo 14 de Juan 1. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Claras referencias a las manifestaciones de Dios con Elías y de Dios con Moisés. De Dios con Moisés en el monte, y de Dios con Elías a través del silbido, del viento suave. Hoy tenemos también nosotros el testimonio de ellos, como los discípulos lo tuvieron de Moisés y de Elías. Tenemos el testimonio de ellos, de todos los discípulos, de los 12 apóstoles, de todos los discípulos. Y dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 6, que de más de 500 hermanos que vieron la resurrección. Tenemos el testimonio de Tomás el incrédulo, de Pablo el perseguidor de la iglesia, de Santiago y Judas, sus hermanos, quienes creían que estaba loco, que lo leímos en Marcos. Jesús no solamente se transfigura él mismo, sino que transforma también a todos sus discípulos. Antes de la resurrección, ellos estaban temerosos y escondidos. Y la pregunta es, ¿qué lleva a un grupo de personas decepcionadas y temerosas que las maten? Hacer un cambio radical, 2 puntos. Y ahora los maten, pero por un testimonio que antes creían que era falso. La gloria de la resurrección. Ese es el punto de partida de su ministerio. ¿Qué hace que Tomás deje de ser incrédulo? La manifestación de Cristo. ¿Qué hace que Pablo deje de perseguir a la iglesia? La manifestación de gloria de Cristo. ¿Qué hace de Santiago? Que Santiago y Judas, sus hermanos, quienes le creían loco, dejaran de pensar que estaba loco y se convirtieran en grandes personajes de la historia de la iglesia. Su encuentro con Cristo es que la transfiguración y la resurrección son la gloria de Dios manifestada a los hombres, de la cual nosotros tenemos el testimonio. Volviendo a Malaquías, su profecía dice que el sol nacerá sobre quienes lo aman. Es decir, que hay una promesa, un testimonio para nosotros, que también hemos de resplandecer de alguna forma. Tal vez no sea la misma que Moisés ni la misma que Jesucristo, pero ciertamente hay una transformación en nosotros, una transformación tan radical como fue la de los discípulos, que pasan de hombres incrédulos, temerosos y desentendidos a hombres que dan su vida por el ministerio de Dios. Malaquías también da una maldición. Dice que aquellas personas incrédulas serán heridas y abrazadas por fuego. El reino de Dios ya está entre nosotros. Ha sido inaugurado por Cristo cuando vino y fue confirmado en su resurrección. Cristo ha conquistado ya la serpiente, ya la ha condenado, el juicio ya fue hecho para ella. Ya la ha condenado al infierno. El Padre coronó al Mesías en la resurrección. Y los apóstoles han anunciado las nuevas de un reino que no tendrá fin. Ya está todo sellado. Termino con las palabras de Herman Bavinck en su libro El Reino de Dios, que dice: el reino de Dios será exaltado por encima de las limitaciones del tiempo y del espacio, y llenará completamente el tiempo y el espacio. El reino de Dios incluirá todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Por la sangre de la cruz, Cristo ha reconciliado todas las cosas consigo mismo y por tanto entre sí.
Bajo Él como cabeza todo será reunido en uno y recapitulado en Él. Dios mismo se deleitará en la obra realizada por sus manos cuando la completemos. Vamos a terminar orando. Señor, deseamos para nosotros también la misma manifestación, tal vez no la de la transfiguración ni de la misma resurrección, pero aquella que el Espíritu Santo cierra en nuestro corazón, la que sella, Señor, la que estampa en nuestras vidas. Te pido, Señor, que seas tú quien obre en nosotros el entendimiento que necesitamos para acercarnos a ti, para llevar a cabo también tu plan, para hacer venir tu reino y propagarlo. Te pido, Señor, que seas benevolente con nosotros, dándonos el valor, danos las oportunidades también, danos el ánimo. Te pido, Señor, que puedas convencernos de pecado, de tal vez estar alejados o tal vez estar demasiado pasivos. Te pido, Señor, que seas con nosotros, como lo has prometido, hasta el fin del mundo. Amén. Puestos de pie, vamos a terminar cantando el Salmo número 133.